Bueno, pues muy buenos días a todos estudiantes, profesores, público en general. Pues el día de hoy el tema que se va a presentar en el seminario se titula como Blockchain en el sector energético mexicano. Y la ponente pues es la licenciada Sofía Medina, quien es asesora junior de la Alianza Energética entre México y Alemania. Me permito leer una breve reseña curricular de la ponente. Bueno, la licenciada Sofía Medina es egresada de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una especialidad en conflictos socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente. Tiene experiencia en los temas relacionados con la innovación, la comunicación, energía y desarrollo sostenible. La licenciada Medina ha colaborado desde 2021 con la Alianza Energética entre México y Alemania, proyecto comisionado por el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima, el BMWK, a la GIS, que es la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional en México. Actualmente, pues como ya dije, es asesora junior del proyecto, encargándose del componente de innovación y startups. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues voy a hacer la palabra a la licenciada Sofía Medina para iniciar con su presentación. Adelante, Sofía. Muchas gracias. Y pues es un gusto estar por acá. En realidad traigo una breve presentación y me gustaría que al final, si tienen algunas dudas, pues abro el micrófono un poco para que podamos dialogar respecto de esta temática. Y bueno, la ponencia que el día de hoy yo les traigo es blockchain en el sector energético mexicano. Un poco para los que no conocen, y un poco ya decía acá Reinaldo, pues la Alianza Energética es una plataforma de diálogo político para avanzar en temas de transición energética entre México y Alemania, y es implementada por la GIZ en México. El día de hoy yo les voy a presentar un estudio que estuvimos haciendo desde la Alianza Energética en conjunto con una consultoría que se llama KPMG, respecto de cuál sería el potencial que tiene blockchain para el sector energético mexicano, con casos de uso y algunos casos de éxito que posteriormente les voy a presentar. Mi ponencia se va a dividir en dos cuestiones, ¿no? Primero, me gustaría ahondar un poco respecto de las grandes transformaciones o tendencias más bien que se están dando en el sector energético, y posterior pasar como ya de lleno un poco a los contenidos del estudio. Y bueno, sin más preámbulos, a mí siempre me gusta iniciar esta presentación con esta lámina, porque es claro que la arquitectura ha cambiado dentro del sector energético, ¿no? Antes teníamos una arquitectura que se pensaba como había una utilidad y después se tenía un usuario, y entonces era lineal la manera en que pensábamos que se consumía e inclusive que se distribuía la energía. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un panorama mucho más complejo, en el sentido que hay diferentes actores, y entonces ustedes del lado derecho pueden ver como esta nueva arquitectura que se está formando, ¿no? Con la incorporación de fuentes renovables de energía, lo cual permite que haya la descentralización y entonces que haya muchos más usuarios. Y con esta grande tendencia del sector energético, después pasamos a ver como estas grandes tendencias que ya se conocen muy bien, que son la descarbonización, descentralización y digitalización. Nosotros en esta fase nos enfocamos un poco en la digitalización, específicamente del sector, y para hacer como una anotación muy puntual que a mí siempre me gusta hacer, es que nosotros vemos hacia la transformación digital, pero para entenderla primero tenemos que entender estos tres conceptos que son integrales y esenciales, ¿no? Primero está, y perdonen ustedes que yo aquí puse palabras en inglés, pero a veces la traducción es un poco complicada. Pero la primera parte que es esta, que sería digitization, que es como digitación, por así decirlo, si hiciéramos una traducción, es nada más pasar de alguna operación que nosotros hacemos en nuestro día a día, pasarla a algo que automatizamos. O sea, por ejemplo, antes enviaban cartas y ahora podemos enviar un mail. Entonces, eso sería lo que nosotros categorizaríamos como digitación. Después está digitalización, que implica que nosotros entonces usamos aplicaciones. Por ejemplo, un caso que tal vez ustedes conocen, ¿no? Uber. Entonces, había un servicio que antes no se podía hacer a través de una plataforma digital, y ahora sí se puede hacer a través de una plataforma digital. Ese sería un ejemplo del segundo concepto. Y el tercer concepto, que me voy a referir en general a lo largo de toda esta presentación, se llama transformación digital. ¿Qué es lo que quiere decir la transformación digital? Es que integramos estos dos conceptos, pero lo llevamos más allá. Y lo que queremos es que haya
un conocimiento de qué es la transformación digital, que se socialice y también que se implementen los procesos que permitan hacerlos mucho más eficaces y eficientes. Claro que estamos conscientes que no en todos los casos tal vez aplica o es tan sencillo llevar a cabo una transformación digital, pero es interesante también ver estos casos, cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las ventajas de justo impulsar esto. Acá un poco cuáles son las tecnologías que acompañan los procesos de transformación digital del sector energético y en general, pues nosotros nos dábamos cuenta a lo largo de hacer como un panorama preámbulo antes del estudio, pues aquí pues son Internet de las Cosas, Cloud Computing, ciberseguridad, automatización, visualización de data, blockchain, que es por lo que hoy les voy a hablar un poco, etc. El estudio al que yo me refiero lo pueden encontrar en la página de la Alianza Energética y ahora que termine un poco de hablar les voy a poner también el link por si ustedes lo quieren ir a checar, inclusive ahondar más puntualmente respecto al contenido. Cuando termine les pongo el link para que lo puedan encontrar. Y nosotros principalmente, pues un poco lo que yo ya les decía, ¿no? Como que el sector energético es un motor de cambio a lo largo de la humanidad que ha impulsado pues grandes transformaciones y actualmente se encuentra en un punto crucial para poder hacer esa transición energías renovables y también como a descentralizar toda la red ante la nueva arquitectura que justo se nos está presentando hoy en día. Este estudio del que yo les hablo se enfoca principalmente, como yo les decía, en la tecnología blockchain, sus impactos potenciales y también queríamos que este estudio fuera una especie de material o de herramienta que los tomadoras de decisiones pudieran llegar a él y ver si realmente blockchain aplicaba para lo que ellos querían, porque puede traer muy buenas soluciones, pero en algunos casos no aplica, entonces es bueno hacerse algunas preguntas que yo les voy a presentar posteriormente para ver si realmente nos ayuda en lo que nosotros queremos o la problemática que nosotros tenemos para solucionarlo. Principalmente, pues al principio hablamos de qué es blockchain. Después, los actores principales en el sector energético y en el ecosistema, los desafíos actuales de la industria, las tecnologías complementarias, porque es importante decir que blockchain funciona bien, pero es importante también entenderlas con las diferentes tecnologías que hay actualmente. Después les presentamos algunos modelos de negocio basados en esta tecnología, casos de uso aplicables al mercado mexicano, impactos derivados de la adopción de estas nuevas tecnologías y finalmente también hablamos de los principales riesgos a considerar al definir una estrategia si es que queremos utilizar esta tecnología con otras tecnologías digitales. Y bueno, un poco para hablarles de nuestros hallazgos claves que encontramos en este estudio, pues encontramos que la tecnología juega un papel fundamental en el proceso de transición energética. Diferentes tecnologías, pues justo, tienen que ser testeadas o, por así decirlo, utilizadas para conocer los impactos en el sector. Que, en efecto, blockchain es una tecnología estratégica para la transición energética y tal vez esto va a quedar un poco más claro cuando yo les presente los casos de uso que traigo hoy. Que es necesaria la participación de diversos sectores para impulsar esta tecnología y generar unos ecosistemas confiables y también que los modelos principales en los que se utiliza blockchain actualmente o que tiene potencial, por así decirlo, serían en trazabilidad y transparencia, en la descentralización del mercado, en finanzas y pagos y en Internet de las Cosas o dispositivos inteligentes. Entonces, un poco la metodología que nosotros utilizamos para la elaboración de este estudio fue primero hacer un panorama en general del mercado y después identificar quiénes eran tanto el sector privado, fundaciones, académicos, startups y sector público, como quiénes eran los que estaban un poco llevando estas temáticas y a partir de varias entrevistas que se hicieron pudimos recabar bastante información para poder tener un panorama amplio de cuál sería el potencial para el mercado aquí en México y después se hizo pues claro el desarrollo del contenido. Aquí pueden ver expertos entrevistados a quienes les hicimos las entrevistas muchísimo más amplias, fueron 33, pero claro, buscamos a más de 100 expertos. Entonces, un poco así fue.
en general el proceso para desarrollar el estudio. Y aquí ustedes pueden ver rápidamente cuál es el contenido del estudio que ya yo les presentaba anteriormente. Y un poco entre las preguntas que nosotros nos hacíamos salieron cuáles son los problemas y desafíos del sector energético que nosotros les preguntábamos a estas personas, y principalmente pues nos hablaban de términos regulatorios, de transición a energías limpias, de la necesidad de inversión en nuevos proyectos. Esas eran como las tres primeras problemas o desafíos que los expertos y las expertas encontraban dentro del sector. Después nos daban, bueno, a partir del estudio, aquí decíamos cuáles son las tecnologías digitales que favorecerían la superación justo de estos obstáculos y retos. Y sorprendentemente nos salía que blockchain podía ser una tecnología que en efecto podía ayudar a, pues justo a superar estos obstáculos o estos retos. También nos salían ciertas, o sea, el Internet de las cosas, objetos inteligentes como medidores inteligentes, y en tercer lugar se encontraba Data Analytics o Big Data, ¿no? Entonces estas eran las primeras tres tecnologías digitales que nos salían que podrían ayudar para la superación de obstáculos y retos. Y un poco para ya irnos a fondo respecto de qué es la tecnología blockchain. Blockchain es un registro distribuido con aplicaciones que van más allá de las criptomonedas, ¿no? A veces, si bien se piensa que blockchain es Bitcoin, por así decirlo, sí, pero no únicamente, sino blockchain tiene un espectro mucho más amplio que no solo se queda en ser Bitcoin y que puede ser aplicado en diferentes cuestiones. Para yo darles un ejemplo como tal vez muy claro y que ustedes puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de blockchain en este registro distribuido, pensemos que A quiere enviar un activo directamente a B, ¿no? En este mapa que ustedes ven. Entonces, ambos participantes forman parte de una misma red distribuida, y entonces aquí es donde se empieza una transacción. Pero antes de empezar una transacción, el registro A y el registro B, por así decirlo, ponen las reglas del juego. Y entonces se pone qué se va a llevar a cabo, si quiere hacer una transacción, por así decirlo, se hace, y entonces se forma un bloque. Aquí dice, ¿no? Por ejemplo, los participantes de la red verifican y autorizan la transacción a través de un mecanismo de consenso que funciona como un sistema de confianza distribuido, y se crea un bloque que es creado y agregado al registro distribuido. Y así van pasando y la transacción es completada, y nuevos bloques pueden ser agregados a las cadenas en orden cronológico, proporcionando acceso a una sola fuente de verdad. Entonces, lo que quiere decir es que la tecnología blockchain nos permite tener muchísima transparencia, y obviamente aquí las personas que utilizan la tecnología y quienes son parte, por así decirlo, de este registro distribuido, deciden qué tanto comparten esta información o no, pero de un inicio hay toda una transparencia respecto de qué se está haciendo. Y eso resulta interesante para después procesos en donde se necesita, en donde tal vez la confianza es una parte muy importante, las dos partes no la tienen, y entonces este registro permite justo tener una confianza porque hay una transparencia completamente que permite ver toda tal vez la cadena de valor. Entonces eso es como lo interesante de esta tecnología. Aquí un poco blockchain usa teoría de juegos, bueno, es criptografía, o sea, quiere decir que otorga seguridad, privacidad e inmutabilidad de las transacciones a través de un proceso conocido como huella digital única, por así decirlo, en inglés sería hashing, y bueno, tiene ingeniería de software, que es un componente clave, es que permite crear estos nodos. Justo son como estos, por así decirlo, los nuevos bloques dentro de la red. Y aquí un poco de algunas de las características claves de blockchain, por así decirlo, lo que yo ya les mencionaba, que tiene que haber un consenso, es decir, que todos los participantes de la red tienen que aceptar la validez de cada uno de los registros. Puede ser, en esta parte que yo les decía que los actores que forman parte de este registro distribuido, por así decirlo, ponen las reglas del juego. Aquí desde un inicio se puede decidir qué tan anónimo o qué tan no anónimo, por así decirlo, o qué tan transparente es la persona. Entonces eso también se puede definir desde el principio. La parte de seguridad, inmutabilidad, confianza,
trazabilidad, marcas de tiempo y que también puede ser un proceso programable. Entonces, estas son algunas de las características clave. Y también es importante decir que pues ha habido una evolución de la tecnología y que esta tecnología también nos ayuda mucho respecto de descentralizar no solo el sector energético, pero en este estudio nos basamos en eso, sino que puede ir hasta, por ejemplo, procesos de gobernanza inclusiva. Aquí les presentaba yo algunas plataformas de blockchain. Hablábamos de esta que es la más conocida, Bitcoin, pero no es la única. Está Ethereum, está Energy Web Chain. Entonces estos son como algunos casos de uso en el sector energético. Por ejemplo, esta que les digo al final, que se llama Energy Web Chain, pues justo puede ser utilizado para desarrollar aplicaciones y dar trazabilidad a la energía y para integrar pues certificados de energía renovable dentro de la red. Y lo cual resulta interesante porque pensemos que tenemos una aplicación donde podemos ver qué tanta de la energía que estoy consumiendo es renovable, y no solo ver que es renovable, sino en efecto saber dónde fue generada, todo el proceso que pasó, ¿no? Entonces, eso es un poco de estas plataformas de blockchain. Aquí también hay un gran potencial respecto de los contratos inteligentes, lo cual nos ayuda, como yo les decía, a definir claramente las condiciones para ejecutar, después verificar y después la ejecución. Eso permite automatizar y eficientizar muchísimo más los procesos. Y una de las preguntas aquí claves que nosotros poníamos para identificar si hay oportunidad o si es necesario o si valdría la pena utilizar blockchain es: ¿hay múltiples participantes compartiendo y replicando la información? Si la respuesta es sí, blockchain puede potencialmente ayudar a este proceso. ¿Hay múltiples partes actualizando la información? Si la respuesta es sí, entonces podríamos considerar si blockchain puede jugar una parte importante dentro de ese proceso. ¿Hay una falta de confianza entre las partes involucradas? Si la respuesta es sí, también blockchain puede aplicar. ¿Son uniformes las reglas que gobiernan a los participantes? Si la respuesta es sí, blockchain puede funcionar. ¿Son estables las reglas de la red? ¿Se requiere objetividad y un registro inmutable de la información? Si las respuestas a estas preguntas son sí, entonces podría haber un potencial para que blockchain ayudara dentro del proceso que se esté llevando. Y aquí un poco los principales actores y roles que desempeñan. Cada sector nosotros lo poníamos y lo agrupábamos dentro del sector privado, sector público y después ONGs y asociaciones de la sociedad civil. Claro que todos estos tienen que trabajar en conjunto, pero a nosotros nos gustaba ver como qué se estaba desarrollando desde cada sector. Y una parte muy importante, por ejemplo, de el sector privado, pues es justo propiciar estos espacios de prueba y error un poco para poder ver si pueden eficientar sus procesos. Para la parte del sector público es justo para la parte regulatoria, ¿no? Establecer las reglas para los creadores de políticas públicas, o sea, qué se puede hacer en ese sentido para promover y estimular. Y una parte muy importante que a nosotros siempre nos gusta resaltar dentro de este estudio es el trabajo que hacen las ONGs y las asociaciones. Y en este caso también sería la academia, que es producir y difundir el conocimiento, investigar y desarrollar. Y más allá de todo esto, también la socialización de la información, porque es un punto clave para poder justo seguir desarrollando estas tecnologías, ¿no? Entonces este es un punto como bien importante. Y aquí algunos de los beneficios potenciales de la tecnología de blockchain para el sector energético, como yo ya les comentaba: transparencia, que permite impulsar la descentralización, y para la parte de la inmutabilidad de la información. Y claro, la automatización, entre otros cuantos, ¿no? Beneficios esperados al invertir en tecnologías digitales, pues aquí pueden ver, ¿no?, que hay una mayor eficiencia, hay una información confiable, hay un aumento en la productividad, hay un ahorro de costos, seguridad, accesibilidad, etc. Después están las tecnologías complementarias que en efecto hacen que blockchain aún funcione mejor y que permita pues justo superar estos retos a los que nos enfrentamos. Y entre los primeros puestos salía pues justo el Internet de las Cosas, Data Analytics, inteligencia artificial, eran los principales tres que veíamos que podían complementar muy bien la tecnología blockchain. Y un poco aquí
ya yéndonos, perdón, a casos de uso, específicamente de modelos de negocio basados en blockchain, hay muchos casos de uso. Nosotros nos gustaba ver como qué se estaba implementando aquí en México, pero también en otros países, tal vez cercanos a México y otros no tan cercanos, pero de los cuales nos podamos dar una idea como de qué, o sea, cómo podría estar implementado blockchain. Y lo dividíamos en 4 principalmente, por así decirlo, sectores, ¿no? El de la trazabilidad y transparencia, el de los mercados descentralizados, el de smart devices y después finanzas y pagos. Un ejemplo de trazabilidad y transparencia, pues justo sería el monitoreo y gestión de redes. Por ejemplo, en mercados descentralizados podría ser el comercio entre pares. En finanzas y pagos podría ser el financiamiento de proyectos, es decir, como tal vez una plataforma que permita recaudar fondos, saber de quiénes vienen esos fondos y después hacia dónde se van para pequeños proyectos en energía y en infraestructura, automatización de pagos, etcétera. Y esta tablita, que a mí me parece bien interesante, son algunos casos de uso. Y aquí, de hecho, hay uno en México y está en la categoría de finanzas y pagos. Se llama Global Grid, que es una plataforma que tiene como objetivo ayudar a los grandes desarrolladores de proyectos fotovoltaicos a recaudar capital para la infraestructura y requerimientos de ejecución. Hay otro que a mí se me hace bien interesante, que creo que está en la lámina, déjenme ver dónde está, pero si no ahorita lo encuentro. Pero bueno, es uno que está en Estados Unidos, no lo puse aquí, pero que a mí se me hace muy interesante, que justo cae en la categoría de descentralización de mercados, que se llama Brooklyn Microgrid, y son una serie de vecinos dentro de un edificio. Decidieron poner paneles solares y entonces pues todo funcionaba muy bien, pero lo que resultó es que tenían un exceso de energía, ¿no? Y entonces después decían, bueno, ¿qué hacemos con esto? Nosotros la queremos vender, y entonces ahí surge que los vecinos ahora venden su energía a través de una plataforma basada en blockchain, y pues así otros residentes pueden comprar también de fuentes renovables. Entonces ese es un ejemplo, o un caso de éxito que a mí se me hace como muy interesante de analizar. Y claro que hay otros en distintas categorías, como nosotros los identificábamos, que ustedes igual pueden checar más a fondo. Y por ejemplo, no sé si quieren un caso en América Latina, también hay otros en Chile específicamente. Por ejemplo, hay una empresa startup que se llama Finial, que lo que ellos caen es un poco en la categoría de trazabilidad, transparencia, y justo ellos permiten pues checar, como yo les decía, de dónde viene la energía, dónde fue generada, cuántos gases de efecto invernadero son reportados, y llevar como todo el registro para el mercado nacional de carbono. Entonces, esos son algunos ejemplos que yo les traía hoy. Y aquí en esta gráfica igual podemos ver como dónde principalmente para el sector energético hay un potencial grande. Y lo que encontrábamos nosotros aquí es en estos 3 que están señalizados que hay un gran potencial, pues para el registro de datos e información, para la ejecución de contratos, para el mercado descentralizado en parques industriales, para vender el exceso de energía, y en un tercer punto para la descentralización de mercados, pues justo de certificados de energías limpias con marco estandarizado. Entonces esos eran los principales 3, por así decirlo, puntos donde nosotros veíamos un potencial de esta tecnología específicamente a partir pues de todo el estudio que nosotros hicimos, y también de las entrevistas que llevamos a cabo. Y también es importante ver cuáles son las principales barreras justo para la digitalización del sector energético, y la principal que encontrábamos pues era como incertidumbre en el mercado, tal vez la falta de regulación o los altos costos para poder implementarla de primera mano, o la dificultad en la implementación. Entonces, estos eran algunas de las principales barreras. Y también nos gustaba ahondar respecto de los riesgos asociados a la digitalización del sector energético. Estaban, como yo les decía aquí, los aspectos regulatorios, tal vez el uso intensivo de energía que requiere pues, la digitalización en general de varias cosas, la escasez de capacidades humanas,
En cuarto punto, la aceptación social y confianza humana, y en este punto creo que se liga como muy estrechamente respecto a la parte de la falta de socialización de la información. No solo sean expertos quienes conozcan estos procesos o quienes conozcan cuál es el potencial de esta tecnología, sino que también la mayoría de la población pueda conocerlos y también pueda utilizarlos. La desigualdad que a veces existe dentro de estas mismas tecnologías y para la parte de gestión de datos. Entonces, estos eran los principales riesgos asociados que nosotros veíamos, y aquí poníamos algunas cosas o algunas cuestiones que se podrían hacer justo para fomentar la digitalización, y entre los primeros estaba, pues claro, lo que yo les decía, la educación. El punto 2, 3 y 4 creo que se conectan, que es el desarrollo de modelos de negocios, una estrategia clara de comunicación y coordinación, un ecosistema y modelos de gobernanza, la definición de marcos y lineamientos estandarizados y entornos de prueba sandbox, es decir, lugares donde se pueda, por así decirlo, implementar estas tecnologías y ver qué tanto funciona o qué tanto no, para en un final llegar a la adopción de tecnologías digitales en el sector energético en México. Y pues eso sería en general todo muy brevemente, pero me gustaría abrir el espacio para ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Siempre son bienvenidos. Este es mi contacto, por igual si algún día quieren intercambiar o tienen más dudas, aquí se los dejo, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Sofía. Pues muy interesante los temas que presentaste. Pues ahora pues vamos a pasar a una sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues levante la mano por favor o escriba en el chat. A ver, Gabriel Castillo, adelante. Hola, buenas tardes. Disculpa, esa tecnología de blockchain, no sé si está patentada. Bueno, me imagino que sí, pero no lo sé. Y la pregunta va a, bueno, ¿la tecnología que se utilizaría sería directamente blockchain o tipo blockchain? ¿Y tendría un costo para los productores? No sé, es que no sé, en México creo que no hay productores pequeños, pero ¿cuánto costaría hacer un registro dentro o tipo blockchain de una producción energética hiperespecífica, ¿no? Sí, muchas gracias, Gabriel. Y aquí en este punto creo que es importante, y tal vez no lo subrayé en mi ponencia, pero lo que conocemos como blockchain es cuando yo les ponía que hay distintos tipos de blockchain, es decir, que hay unos que son públicos, entonces tú puedes agarrarlos y después ayudarte con un ingeniero en software, y de ahí entonces un poco ir personalizando lo que tú quieres para una problemática en específico. O sea, por ejemplo, en este caso que los vecinos, o sea, una serie de vecinos en Estados Unidos tenían este problema de un exceso de energía que querían vender, entonces dijeron como blockchain puede ser una buena tecnología para poder hacerlo y que permita confiabilidad y trazabilidad. Entonces lo que hicieron fue que se aliaron con Siemens Energy, y entonces utilizaron una plataforma de dominio público que después se personalizó como muy en específico para ellos y para lo que requerían. Y a partir de eso, pues ya se empezó a hacer como toda la venta de los excesos de energía solar que ellos tenían. Entonces es un ejemplo que tal vez puede quedar un poquito más claro. Respecto de los costos, varían también dependiendo de cuál es la problemática que tú quieres resolver y en dónde habría potencial o qué es lo que tú quieres resolver, por así decirlo. No es lo mismo que implementarlo para un proyecto más grande, y entonces ahí varían. Ok, y otra pregunta, entonces si si es una forma de estas bases de datos en un blockchain, ¿quién las domina? O sea, ¿las domina el dueño del servidor? ¿Son públicas? Sí, la tecnología y la plataforma como tal, o sea, de cómo funciona blockchain o como la lógica de cómo funciona, es pública. Después, si tú lo quieres como poner en un proyecto, entonces ya esa parte es la que se vuelve privada y patentada, por así decirlo. Y entonces, sí, o sea, esa es un poco la principal diferencia. Como cuando tú lo personalizas, entonces tú ya puedes poner que las partes que están jugando dentro de
por así decirlo, ecosistema de blockchain, solamente ellos puedan ver las reglas del juego y puedan definir si es que quieren que más gente lo vea o no lo vea, pero eso ya se define un poco cuando se está gestionando todo lo que tú quieres hacer. Oh, ya. Esa lo preguntaba porque, por ejemplo, no sé, si yo quiero comprar, digamos, energía solar de un lugar particular, esa información viene dentro del blockchain, pero entonces tengo la sensación de que entonces yo tendría que tener acceso a ese blockchain para poder saber de dónde, cómo y cuándo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, sí. Sí, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, esta plataforma que existía en México que se llamaba Global Grid, que era como un crowdfunding que ayudaba justo a recolectar capital para proyectos fotovoltaicos aquí en México. Entonces, tal vez tú podías entrar fácilmente y podías ver como en qué se había invertido, tal vez tu dinero, y podías invertir fácilmente. Entonces, esa es una plataforma de blockchain a la que tal vez tú podrías tener un acceso fácil, tal vez no a todas las condiciones, pero a un par de condiciones. Pero otro ejemplo que te pongo tal vez es el de Chile, ¿no? Esta empresa Finial que decide hacer algo con o sea, una plataforma con blockchain que lo que hace es poder rastrear de dónde viene tu energía, pero para tú saber de dónde viene, entonces tú tienes que comprar, por así decirlo, su software para poder ser parte de su red. Y entonces, no sé, si tú estás en tu casa, en tu aplicación, poder ver de dónde viene la energía que estás consumiendo, etcétera. Entonces, esos son tal vez dos casos en donde tal vez puede quedar más claro como en algunas cosas es más fácil unirte y poder ver como todas las condiciones, y en otras pues sí implica como pagar y todo esto, pero depende como o sea, en cada caso, por así. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. Gracias, Gabriel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Escriban en el chat, por favor. A ver, Eduardo, adelante. Sí, mi duda es que si es descentralizado, entonces ¿cómo no sé, que como dicen, tiene que hacer una transacción y siempre se mete la hacienda, o sea, ¿cómo lo regularía? No creo que lo acepten así de buenas maneras, que tú andes comprando algo sin que ellos metan la mano ahí. Pues. Sí, gracias por tu pregunta. Creo que esa es una parte bien importante que yo les decía que son algunos de los retos que todavía pues tenemos que resolver, porque al menos acá en México todavía no hay un marco regulatorio. Entonces esas son la parte que es importante justo cuestionarnos y ver cómo se puede regular. Y tampoco hay tantos casos de uso, es importante decir, aquí en México. Los hay, pero no tantos, pero es importante regularlos. Cada vez más se impulsa el uso de estas tecnologías digitales, y las tecnologías digitales, pues como todos aquí podemos saber, van actualizándose y van a un ritmo de actualización que a veces las políticas públicas y las regulaciones necesitan alcanzar o inclusive preguntarse para poder regular. Pero actualmente justo una barrera es que hay falta de regulación, y eso abre pues espacio para muchas cosas. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Comentario? Levante la mano, por favor. Bueno, mientras que alguien hace alguna pregunta, yo tengo la siguiente, Sofía. Por ejemplo, mencionas algunas plataformas ahí que ya se pueden hacer finanzas y pagos, por ejemplo, Global Grid en México. ¿Ahí esa empresa, la transacción es en peso mexicano o es alguna criptomoneda, stablecoin? Y también la empresa de Estados Unidos, ¿ahí son en dólares o son en criptomonedas? No sé qué me puede decir al respecto. Sí, claro, muchas gracias. Para Global Grid, era una plataforma que estaba aquí en México, y la persona que la fundó un poco se migró hacia Suiza, y entonces ahora lleva a cabo como los procesos de esta plataforma y la está implementando en Suiza. Cuando nosotros hicimos este estudio, que fue todo 2020, y después los resultados se dieron a finales de 2020, principios de 2021. Después fue la pandemia, y todo el año de 2021 él decidió migrar e implementar la plataforma ahora en Suiza. Entonces no sé cómo ahora se esté llevando, pero en ese entonces un poco la recaudación de capital y todo esto que tú ahorita me preguntabas era a partir de las criptomonedas, con esa plataforma en específico. Con las otras no te mentiría si te digo que sí sé, pero estoy segura que con esta eran criptomonedas, y ahora que la está implementando en Suiza
no estoy segura cómo siguió el desarrollo o cómo ya lo adecuó como a lo que necesitaba allá. Ok. Y por ahí mencionaste algunas plataformas, Bitcoin, Ethereum, y bueno, ahí está, creo que es Energy Web Chain, ¿no? Que se ha aplicado la tecnología blockchain. Pero desde mi punto de vista creo que Ethereum no sería tan descentralizado, aunque se han implementado muchas aplicaciones de smart contracts que se pudieran montar en lo que es aquí en el sistema energético. No lo veo tan descentralizado Ethereum. Entonces la pregunta es, ¿dónde sería desarrollar una nueva aplicación blockchain o sería usar, por ejemplo, esas tres? Si se quisiera hacer alguna implementación en el sector energético mexicano. Sí, gracias por tu pregunta. Esta cuestión es bien interesante, ¿no? O sea, me parece que es interesante ver cada una de estas plataformas que yo mencionaba y ver qué tanto nos permiten descentralizar o no funcionan. Justo como tú lo mencionabas, Ethereum sí tiene ciertas barreras que tal vez no permitirían descentralizar tan fácilmente, pero yo creo que se necesitaría desarrollar todavía aún más y como que darle el enfoque para lo que nosotros lo necesitamos, o sea que en este caso sería específicamente para el sector energético. Entonces creo que todavía ahí falta mucho desarrollo o inclusive ver si tal vez alguna de esas tres plataformas nos funcionan dependiendo del obstáculo que nosotros estemos tratando de superar, por así decirlo. Pero yo creo que, y una parte bien importante, es que primero necesitamos ver el obstáculo que queremos resolver y a partir de eso entonces ver si aplica y cómo podría aplicar, si se necesita desarrollo, si tal vez funciona, si tal vez no, y empezar como a preguntarnos eso. Y ahora otro detalle con la plataforma, por ejemplo, Bitcoin, que es completamente descentralizada, también es el consumo de energía, ¿no? Que también tiene un consumo alto de energía. Sí. Y, por ejemplo, ¿ya verías en el corto plazo la implementación del blockchain, por ejemplo, en el SENACE o alguna empresa del mercado eléctrico mayorista, unos de aquí a 10 años? Esa es una pregunta interesante. La verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que el desarrollo de justo estas aplicaciones en digitalización va a venir más respecto de sector privado, al menos de aquí a 5 años. Y también va a venir desde las startups energéticas, o sea, pequeños emprendimientos que justo impulsen y que resuelvan ciertas problemáticas, y entonces a mí me parece que así se le va a empezar a dar más visibilidad y se le va a empezar a impulsar. Pero para llegar a que instituciones públicas como SENACE pudieran utilizar esto, pues claro que necesitamos regulación, políticas públicas, y lo que yo les comentaba como a lo largo de toda la ponencia, que era la socialización de la información, ¿no? Y el desarrollo también de capacidades humanas en México, como en estas tecnologías digitales, que no solamente sea blockchain, ¿no? Sino como todas las otras que yo les presenté, para que entonces pudiéramos ver una implementación como ya a nivel institucional, inclusive federal. Ok, gracias, Sofía. Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, sí, o algún comentario en el chat, por favor. Y de cualquier modo, yo ahora les pongo el link al estudio, si es que le quieren dar una ojeada y checar más del estudio, pero pues nada, también agradecerle a la Universidad del Istmo y a todos los que están acá por su tiempo y por la invitación. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas, Sofía, entonces si me permites voy a proyectar el reconocimiento para la lectura. Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia a la licenciada Sofía Medina Vázquez por su valiosa participación con la ponencia Blockchain en el sector energético mexicano en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca, 3 de marzo de 2023.